tardes. Bueno, ya llegaron los de acá adelante. ¿De dónde vienen, compa? Los de Alianza. Bueno, los de Alianza y los de la Comuna 13 ya están aquí. 30 segundos más ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi gente, buenas tardes. Mi nombre es Irka Polo. Para mí es un placer ser parte de este lanzamiento, el lanzamiento de la Confluencia Juvenil del Sur. Vamos a trabajar hoy vamos a hacer 4 grupos. Esos 4 grupos se van a adaptar a los pilares que propone la alcaldía para todo su plan de desarrollo. Y lo que hacemos es que de las 7 dimensiones del plan de vida sacamos los temas que creemos pueden ir en esos pilares. El proyecto Jóvenes Creadores de Iniciativas de Desarrollo y Paz es un proyecto formulado en el 2016 con recursos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El contexto rápidamente es que en ese momento se estaban firmando, digamos, acordando los diálogos de paz, se estaba construyendo el acuerdo final y ya era evidente que no había ningún tipo de alineamiento directamente para los jóvenes del país. Entonces, digamos, las juventudes del país no hacían parte ni eran beneficiarios de una política de juventud nacional ni una institucionalidad clara, y los acuerdos tampoco lo recogieron. Si bien como una ciudad como Ibagué, una ciudad intermedia como Ibagué, si bien los jóvenes no vivieron el conflicto de forma directa, sí fue una ciudad receptora de población víctima, desplazada, pero también heredó, digamos, las prácticas de violencia expresadas en la forma como la sociedad, concebida, percibida y se relacionaba con los jóvenes. Entonces entramos de la mano de unas 5 o 6 organizaciones, Ajolis, La Esquina del Barrio, de organizaciones que han estado antes con Yapaguaira, como Ardanza y algunos chicos y chicas de Juntas de Acción Comunal, a identificar la problemática y a darnos cuenta que efectivamente los y las jóvenes tenían muchas prácticas culturales, sociales, ambientales dispersas en las calles porque no tenían acceso a espacios, porque los salones comunales estaban primero para el bautizo, la boda, para la reunión de pronto politiquera, pero no para sus prácticas. Entonces eso, no tienen espacios, no tienen insumos, todo con las uñas. Y sobre todo una cosa ligada a lo que decía inicialmente al conflicto y a la violencia, a la pugnacidad entre ellos, es que no habían escenarios de trabajo conjunto. Buenos días, tardes. La confluencia ha sido importante no solamente para construir como tal un espacio de participación juvenil, un espacio de incidencia juvenil en lo que respecta al desarrollo territorial de nuestra ciudad, sino también como un proceso que ayudó a construir y a ayudarle a dar forma a los proyectos de vida de muchos jóvenes. Entonces creo que ese ha sido como uno de los factores más relevantes que ha tenido este proceso, que es en la construcción de proyecto de vida para muchos de nosotros. Antes de que llegara este proyecto, nosotros teníamos varias ideas que queríamos desarrollar. Claro, tenemos un montón de ideas y no sabemos pues qué, ¿no? Y cómo llevarlas a cabo, ¿no? Y bueno, digamos que los espacios que se presentaban en esta confluencia nos botaban justamente unas necesidades, unas problemáticas a las cuales podíamos hacerle frente, ¿no? Y gracias justamente a esas herramientas por donde conocimos el territorio, logramos pues encontrar cosas en comunes y logramos pues fortalecer nuestra capacidad a la hora de desarrollar esas iniciativas. Casa Ulima se crea en el marco del proyecto de Surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras veníamos participando del proyecto, era por el espacio que permitía a los jóvenes y precisamente porque resignificaba el territorio, lo que significa el sur para Ibagué, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el sur ha tenido una resignificación en los últimos años, yo creo que eso sí también se lo debe al proceso y al trabajo que han venido haciendo las organizaciones del sur. Se nos da la posibilidad de abrir Casa Ulima como un centro cultural, como un centro comunitario y popular. Sí, sin duda alguna, hay un antes y un después luego de Surgiendo, puesto que Pasa la Voz arranca como una idea en el 2018, es decir, casi que un año pasaditos luego de iniciar el proyecto, y arranca con una simple idea que se empieza a materializar, pero obviamente era muy difícil
el conseguir una cámara, el conseguir algunos insumos, pues se suma a Surgiendo, y por supuesto que ese apalancamiento ayuda a iniciar con mucho más fuerza, a fortalecerse, puesto que con estos insumos pues potencializa mucho más el proceso. Yo creo que el proyecto de jóvenes creadores de Iniciativa Paz, que representa y acoge pues la confluencia y pues en los colectivos que estamos en él, pues ha sido un aporte muy importante en el sentido de organizar una serie de jóvenes, de colectivos juveniles que pues vienen hace muchos años o mucho tiempo haciendo y generando procesos en los territorios, ¿no? Creo que es importante en estos tiempos y en estos momentos donde pues lo colectivo, ese significado y esa cuestión de lo colectivo cada vez está más cerrada o eliminada, ¿no? Creo que lograr aglutinar en Ibagué 18 colectivos creo que es algo que ningún proceso tiene, ¿no? Entonces pues creo que el proceso ha servido para eso, para organizarlos y para en cierta forma cualificar esos colectivos que han hecho parte de los procesos en los diferentes territorios. El proyecto Jóvenes Creadores de Iniciativas de Desarrollo y Paz para Yapaguaira es la ventana que nos permite conectar realmente con la población joven de Ibagué. Es el único proyecto en el momento que desarrollamos específicamente para esta población, aunque en los demás proyectos en Ibagué y en otros municipios pues siempre trabajamos con población joven, pero este proyecto para nosotros es muy especial y es muy particular porque se centra en esta población muchas veces tan estigmatizada, de alguna manera muchas veces segregada, porque pues de los jóvenes realmente se espera mucho, pero se les brinda muy poco. La confluencia juvenil Surgiendo arranca durante el primer año más o menos con 11 organizaciones. Al principio tuvimos como hasta 15 organizaciones, pero muchas también se fueron. No es lo que esperaba, había gente que esperaba, digamos, plata directa, un contrato, o no tenían el ritmo tampoco que tenían algunos grupos. Entonces había gente que no tenía una organización, sino una idea. No aguantó el ritmo, pero sí se fueron quedando de esos 15 en el primer año 11, en el segundo año llegamos a 15 y 16 organizaciones y en el tercer año a 18. Bueno, el sur es un escenario de conflicto, de permanente conflicto. Nosotros y todas sabemos que allá hay un escenario de microtráfico, evidentemente. Que Surgiendo sirva y que las iniciativas lleguen a los espacios comunitarios ha permitido que los jóvenes no sigan estando en las mismas dinámicas, ¿sí? Vemos pelados que ahora saben manejar una cámara que antes podían haberse dedicado a otras cosas y que ahora hacen esto, manejar una cámara, saben cantar, saben jugar fútbol. Esa disciplina que ha permitido las dinámicas y las iniciativas es lo que produce la paz, es realmente lo que genera paz en los territorios, ¿no? Yo creo que pues lo que hemos podido visibilizar con relación, digamos, en el marco del proyecto, con relación a la paz, a la convivencia, pues me parece que, digamos, que ha sido muy importante y muy grande, digamos, todos los resultados que se han podido marcar. En primera medida me parece importante mencionar que con los diferentes apoyos e incentivos que nos ha dado Yapaguaira por medio del proyecto de Jóvenes Constructores de Iniciativas de Paz, nos ha permitido con todos esos elementos llegar a otros territorios, no solamente fortalecer los que ya estaban existentes en el caso concreto de nosotros, sino que nos ha permitido también llegar a otros territorios donde no hemos podido llegar por la insuficiencia de materiales, de insumos y de recursos y también de formación para una buena planeación estratégica que nos permita llegar de manera clara y concreta a otros sectores donde la institucionalidad no ha sido capaz o no ha podido llegar, y pues nos ha permitido poder mejorar todos estos lazos de convivencia, poder articular acciones con los jóvenes y poder capacitarlos y formarlos de una manera transversal en muchos temas que de una u otra manera nos llevan a mejorar la convivencia y la paz en el territorio. Si uno pensara que la paz es poder hacer lo que a uno le gusta en su territorio sin tener que ir a armar tropeles por allá en otro territorio para que le den permiso a uno de cantar, de bailar, que la paz es tener un espacio de formación. Entonces, que exista dentro del territorio un espacio de encuentro de los jóvenes donde ellos puedan ir y hablar y sacar todas las cosas que tengan que decir y poder canalizar todo ese talento, toda esa energía, pues eso va a ayudar a forjar unas identidades distintas, con unas competencias ciudadanas a las que no se ha tenido acceso
pero es por falta de oportunidad, porque la desigualdad es la que genera guerra en un territorio. Pues sí, no, pues si hablamos de un proceso de paz, pues por ejemplo el que pues hace unos años hubo con las FARC, es comprender que la paz pues también se hace en los territorios, ¿no? Y no solamente en los territorios que obviamente viven de primera mano lo que son los embates y las consecuencias del conflicto como tal, como son los territorios apartados, los que están cercanos a los cultivos de coca o a zonas de proyectos mineros o extractivistas, sino que la paz va mucho más allá de eso. Es una paz que se construye desde el barrio también, ¿no? Desde tener una buena convivencia con el vecino, de poder tener escenarios juveniles que estén acorde a las necesidades del colectivo, de los jóvenes, de las comunidades, ¿no? Entonces como que en ese sentido uno logra articular que lo que hacen los colectivos en la ciudad de Ibagué, lo que hacemos los colectivos en la ciudad de Ibagué, en los territorios, pues también construye paz. Esto es para que esas organizaciones o procesos juveniles potencien aquellas actividades que hacen en el ámbito artístico, cultural, en el ámbito social. Es importante identificar que en un principio no encontramos grupos de mujeres casi en los barrios. Encontramos que las mujeres hacían parte de las organizaciones en cargos como de acompañante, soporte, de sostén, pero no como algo de liderazgo. Y cuando el proyecto acaba, después de 3 años, casi unas 5 que comenzaron con hombres en el liderato, el liderazgo, quiero decir, por ejemplo, Arte Vital, Son Arte, Pasa la Voz, todas comenzaron como una propuesta de algún hombre, algún chico, que está muy bien, pero acabaron asumiendo la responsabilidad de ese liderazgo y la dirección mujeres, ¿sí? En el marco del proyecto de la confluencia juvenil surgiendo, ha habido una evolución grandísima en el papel que hemos desempeñado las mujeres como lideresas sociales y dentro de las organizaciones. Incluso se han creado nuevas organizaciones que han salido de mujeres líderes del sur, como por ejemplo CIPLE y también Surtropicalia. Igual de las mujeres que participaban en organizaciones, por ejemplo el colectivo de Mujeres Fortaleza Tolimense, del que también hago parte, Fortaleza Tolimense, Club de Fútbol Femenino, e incluso Pasa la Voz, AJOLIS, que es la Asociación de Jóvenes Líderes, y muchas otras organizaciones como Ouroboros también han destacado muchísimo el papel de las mujeres, porque hemos tenido la manera de empezar a fortalecernos como organizaciones desde una perspectiva de género. Desde Arte Vital, el proyecto Jóvenes Creadores de Iniciativas para el Desarrollo y la Paz nos ha fortalecido en este término, ya que nos ha empoderado, nos ha formado y nos ha hecho ver diferentes dimensiones en las que las mujeres podemos ser un rol importante, un rol de liderazgo y claramente potenciar todas esas capacidades que tenemos desde un empoderamiento femenino hacia toda la comunidad y la transformación del territorio. Surgiendo facilitó todos esos escenarios para capacitación y participamos ahí. Creo que muchas chicas de las que están en Surgiendo son muy inteligentes y son lideresas. Sin embargo, hay una crítica frente al espacio de Surgiendo, y es que todas las responsabilidades, todos los cargos importantes los tienen los chicos. Sí, entonces, si bien es cierto, ya hay una capacitación y una formación por parte de nosotras, falta más empoderamiento por parte de nosotras en el espacio, ¿sí? Entonces yo sí he visto que para las chicas fue un soporte muy grande encontrar que la red podía plantear conversaciones de esa inclusión de su rol sin que ellas tuvieran que entrar en choque con sus parejas o con sus hijos, con sus familias, porque el feminismo ubicado en el territorio, en el barrio, pues no es una cosa del intelecto y del movimiento mundial, y eso no, ya es algo más cotidiano. Y haber logrado que entonces que nuestra red poco a poco se logre conversar de feminismo, se logre más que todo conversar, lo hemos visto, es más como el rol de la mujer, ¿cierto? Como las chicas también podemos hacer esto, como las chicas también podemos ir, por ejemplo, cuando se nombró a Catherine para que fuera Catherine García a representarnos ante las instituciones de la Alcaldía para la Política Pública de Juventud, yo dije, aquí esto ya es la marca de que estamos ganando un espacio como mujeres en lo práctico. Cada candidata a la alcaldía se va acomodando en cada grupo. Ya se escucha mejor. Listo. Y nos vamos a organizar de la siguiente manera. Ya no solo identificamos el problema, sino que llegamos más allá ya con unas soluciones o con unas acciones concretas para
digamos, atacar, mitigar, resolver esas problemáticas. Entonces de ahí vemos que no se puede quedar solo en la autogestión y en lo que hacemos desde los colectivos o en solo ir a la comunidad a intervenir, a trabajar con ellos, sino que tenemos que escalar esos escenarios para que haya una incidencia real, para que el municipio y los entes o las personas que están allá, digamos, a la cabeza o encargados de todos esos procesos, fijen la mirada ahí y digan, vean, no solo hacemos esto porque queremos, sino que es que la comunidad lo reclama y siente una posición frente a eso. Yo creo que es importante, pues, por ejemplo, lo que se hizo con candidatos al consejo, a la alcaldía, a la asamblea y en otros espacios que se hizo también. Esos espacios son importantes, pues, para que los mismos colectivos puedan entender y comprender la importancia no solamente de la incidencia política dentro de los territorios, sino también de la incidencia política electoral, ¿no? Que puedan ser conscientes de que las políticas públicas son realmente lo que puede hacer que nuestra ciudad en este caso pues logre avanzar en términos sociales, ambientales, políticos, etcétera. Entonces, pues considero yo muy importante ese espacio de la confluencia, pues porque logró en cierta forma acercar a los procesos a esos espacios decisorios, ¿no? Me parece también importante también como rescatar y mencionar que esto nos ha permitido articular no solamente con Surgiendo y con las organizaciones que las integramos, sino que nos ha permitido, uno, llegar a la institucionalidad, llegar a la administración municipal, a la administración departamental, pero también nos ha permitido articular con la empresa privada o con organizaciones de otros sectores para el desarrollo de nuestras iniciativas. Entonces, como que esto es muy importante también entender que este proceso de formación, todos esos conocimientos recibidos, nos permite también entender qué es todo el tema de cooperación internacional, por ejemplo, que fue uno de los talleres de los procesos de formación que recibimos nosotros. Entonces todo esto nos permite entender que hay otras puertas cuales golpear y otras organizaciones con las cuales nosotros podemos articular diferentes acciones. Yo creo que una ventaja de Surgiendo es que cuando ya se juntan varias voces, cuando ya se juntan varios colectivos, y entonces la alcaldía o la Secretaría de Juventudes o una emisora quiere llamar a los jóvenes de Ibagué a hablar, a los jóvenes del sur de Ibagué, ya no llaman a una persona, sino que saben que existe una red y que entonces en la red hay varios actores, varios grupos, y eso hace que sea más democrática la participación. Mientras van poniendo el techo del piso, el día que se abra ya sabemos que el ICF va a trabajar acá, que el INDI va a trabajar acá, que Sin Estratos está los viernes de 5 a 6 proyectando cine, que hay una agenda. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se conectan con nosotros en el Facebook de la Confluencia Juvenil del Sur. Pues ahora que existe este centro, es como pues ese punto o ese lugar en donde podemos pues consolidar desde las bases esas ideas que tenemos y que podemos desarrollar. Pues digamos que antes en cada uno de los territorios, digamos que claro, se llevaban iniciativas, se desarrollaban proyectos, ¿no? Pero digamos que justamente por la dinámica de las poblaciones y las comunidades, pues no se lograba establecer algo realmente sólido, ¿no? En este espacio se presenta una gran oportunidad y es de dar la forma que queramos darle. El Centro Juvenil Integral para la plataforma Jóvenes Surgiendo pues es un sueño hecho realidad, ya que muchas de las organizaciones, o por lo menos la mayoría, no contaban con una sede hasta el momento para realizar sus actividades, para poder atender a las comunidades. Muchos de ellos pues se veían en dificultades para poder tener un salón de acción comunal o cualquier lugar en donde poder hacer talleres, actividades culturales con los chicos, ambientales, y creo que el centro es como ese punto de encuentro, no solo para cada organización, sino que también para nosotros como confluencia y como esa hermandad de las organizaciones. En la formulación pues se dieron cuenta pues de que los jóvenes tenemos muchos procesos, muchos espacios de formación, etcétera, pero que no teníamos un lugar donde encontrarnos, ¿no? Y si tenemos un lugar donde encontrarnos, pues tenemos un lugar donde pensar, y si tenemos un lugar donde pensar, pues tenemos un lugar donde podemos tratar de cambiar la realidad, ¿no? Entonces creo que ahí radica la importancia del centro juvenil, que es un centro juvenil donde va a articular y va a lograr que lleguen diferentes procesos, ¿no? Y también esa es la importancia, que es la diversidad. Uy, ¿qué significa? Creo que es la cúspide y la materialización. Entonces esa casa es un logro tremendísimo, no solo de Surgiendo, sino de cada organización que le ha apostado a esto,
desde hace bastante tiempo, y eso a título personal para mí es muy significativo, porque eso es la máxima materialización de todo este trasegar y de todos estos sueños. El sur solo tiene un centro cultural, y ese centro cultural solo funciona de lunes a viernes. Y ese centro cultural pues ha sido una lucha popular, ¿no? Una lucha que generan algunas organizaciones y la tienen ellos, ¿sí? Y que Surgiendo tenga esa posibilidad, las organizaciones que tengan esa posibilidad del centro juvenil es muy enriquecedor, ¿sí? Porque no hay espacios de encuentro para los jóvenes, y mucho menos en la Comuna 13, que es la más alejada de todas las comunas. Póngalo ahí en la izquierda, la segunda. Arriba la segunda. ¡Dámela! Las iniciativas son todos los proyectos, los planes, los programas que tenemos las organizaciones juveniles para desarrollar con las diferentes comunidades, o digamos que en el territorio, con los diferentes enfoques poblacionales que podamos desarrollar. Este apoyo a esta iniciativa nos ha permitido llegar a muchos más sectores, que la organización siga creciendo, y no solamente digamos que es el apoyo con materiales e insumos de las iniciativas, sino que además es todo ese apoyo con todos los procesos formativos, con las capacitaciones que nos han permitido también que las organizaciones funcionemos de una mejor manera, porque muchas veces desconocemos algunos ámbitos financieros, administrativos, contables, inclusive jurídicos, que digamos eso nos limitaba mucho en nuestro accionar, y esto nos permite de una u otra manera pues abarcar muchas más cosas, pero de manera más eficaz y más eficiente. El colectivo Fortaleza Tolimense están asistiendo a aproximadamente 70 niñas y adolescentes y mujeres, en los cuales vienen a un espacio de participación en ocupar el tiempo libre en la parte deportiva, pero también buscamos que con ellas también realizar el proceso formativo, en el cual las empoderemos en temas relacionados de mujeres, derechos de la mujer, rutas de atención de la mujer, equidad de género y los diferentes temas relacionados a la mujer. Pues una iniciativa es bueno, es una idea, es un sueñito, o es algo que uno quiere hacer, que quiere cambiar. Antes creo yo que esas ideas pues no tenían un rumbo, una claridad, no tienen un método, no tienen una forma, pues tampoco tienen unos recursos, ¿sí? Y pues con la llegada justamente de esta plataforma, de este proyecto, ya entendíamos que para poder realizar o para poder llevar a cabo esa idea se necesita hacerlo de manera organizada, para que tenga realmente un impacto verdadero y que pueda transformar algo que se quiera cambiar. Esas iniciativas consistían en escuelas de fútbol, escuelas de voleibol, escuelas de danza, procesos de agricultura urbana, de recuperación de parques, de producción musical digital, de crear incluso grupos musicales junto con colegios, temas de circo, de teatro, y en cada año logramos como un promedio de 15 iniciativas anuales apoyadas. Si bien actualmente llegamos a 18 organizaciones de la Confluencia Juvenil Surgiendo, en el proyecto más o menos, por el proyecto pasaron más o menos 30 grupos juveniles. Digamos que eso sumaba más o menos si alguna vez logramos tener a todo el mundo sentado en una reunión, sumaban como unas 60 personas. Bueno, a mí me parece que es una entidad que apoya mucho a los niños, jóvenes y adolescentes en la región, en la parte educativa, de formación, de valores, de conocimientos, de desarrollo social, ambiental, y también en la implementación de ayudas físicas, herramientas indispensables para poder desarrollar las actividades en las cuales tienen una proyección de cada día mejorar como personas, como jóvenes, como integrantes de una sociedad ávida de conocimientos, de metas alcanzables, con un juicio y un propósito. Entonces, Surgiendo es prácticamente la mano derecha para cumplir todos esos anhelos de todos estos jóvenes. Claro, Pasa la Voz es una organización pues que nació en el marco del proyecto y que ha tenido una evolución en estos 3 años pues grandísima.
Empezamos obviamente a nivel muy local con el periódico. La primera edición del periódico Pasa la Voz fue impresa, entregando de la puerta a puerta la mano de las personas del sur de la ciudad, y ahora con el informativo, con muchos de los proyectos que hemos sacado, los que hemos apoyado, pues hemos ganado gran relevancia. El nombre de Pasa la Voz se conoce ya como una organización social de comunicación comunitaria en el sur de Ibagué, pues nos hemos vuelto también un referente para otras organizaciones. Nos ha servido muchísimo la articulación con otras organizaciones sociales juveniles. Ahora con Hablemos de Pasa la Voz, que es un programa en vivo, pues también digamos que hemos ganado pues más relevancia y como mayor impacto a través de las redes sociales. Cuando ya nosotras empezamos a tener nuestras propias herramientas, pues pudimos movernos y fluir mucho más, porque no teníamos el freno de no tener un micrófono, por ejemplo, nos invitaban de asambleas populares, de movimiento social, de otros barrios. En otros barrios nos decían, oigan, ¿será que Casa Dulima Vive, ustedes podrían apoyarnos y hacemos una jornada cultural? Entonces ahora ya eso nos dio un liderazgo. Aparte de que uno dice, vamos a poder producir, vamos a ensayar más, vamos a poder hacer presentaciones para los públicos nuestros, aparte de toda esa divulgación de lo que hacemos, eso también nos dio un liderazgo grandísimo. Al ser herramientas o insumos permiten que esos límites o esos alcances se expandan, ¿no? Al tener las herramientas con las que uno antes no contaba, digamos que se puede transformar de una mejor manera aquello que te cambiar. Y creo yo que bueno, como que de cierta manera es como también es muy motivante, ¿sí? Digamos que poder contar con aquellas cosas con las que antes no se contaba, ¿no? Y poder hacer con más amor, con más veras y con más ganas aquellas actividades o aquellas iniciativas que uno se tenía en mente mucho antes. Yo creo importante pues de que, o sea, los colectivos pues hacen cosas muy importantes, muy interesantes, y pues la plataforma pues primero que todo logra que se reúnan, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que eso es importante, pero también comunicar lo que se hace es mucho más importante, ¿no? Entonces como que los colectivos pues al comienzo pues teníamos muchas falencias en torno a eso, ¿no? Y comunicar no es simplemente subir una foto o subir un video. No simplemente es eso, la comunicación sirve para poner en común, ¿sí? Para poner en común pues problemáticas, para poner en común el sur, para poner en común la confluencia, para poner en común una serie de debates y discusiones que a partir del proceso de comunicación pues ha servido, ¿no? Bueno, el proceso de comunicaciones dentro de la confluencia ha sido una de las cosas más bonitas que ha pasado, esta unión de organizaciones, de que ha surgido tantas cosas y tantos conocimientos y aprendizajes a través de la comunicación y comunicaciones, que ahora orgullosamente ya es un colectivo que está trabajando, que se está formando. Pues es importante notar que dentro de este colectivo de comunicaciones hay un representante por cada una de las organizaciones que hay en la confluencia, quizás no de todas, pero sí de una gran parte, y la parte de comunicaciones de cada una de las organizaciones pues se ha visto fortalecida, pero creo que lo que más acaba de resaltar es esa evolución, ese adquirir de conocimientos, de experiencia dentro de cada una de las personas que pertenece al colectivo Cocosur. Una ayuda en especie no ha sido solamente recibir amplificadores de sonido, un reflector o reflectores para la iluminación teatral, sino Cocosur nos ha brindado visibilidad a través de YouTube. Si nos han hecho un video, si nos han hecho una fotografía, esa fotografía ha sido para mí un aporte, porque yo la he podido presentar cuando nos invitaron a un concierto a Medellín. Esas fotografías que nos habían tomado en Cocosur o esos videos que teníamos se convirtieron en nuestra puerta de entrada para poder ir a esos conciertos. Todo el tema relacionado con las comunicaciones, con las plataformas digitales, inclusive también con la comunicación entre los diferentes equipos y organizaciones juveniles, era pues muy deficiente. Hablando personalmente de la organización, nosotros no teníamos lo que tenemos hoy en día, que es un plan de comunicaciones. No hacíamos un uso adecuado de las redes sociales, incluso no contábamos con todas las diferentes redes sociales en las cuales se supone deben estar esas organizaciones y donde están los jóvenes hoy en día.
Entonces me parece importante también mencionar que nosotros ya contamos con un plan de comunicaciones, no solo con las herramientas para poder comunicar, ¿sí? que si bien es cierto no las han suministrado, sino que tenemos herramientas que nos permiten crear todo lo que queremos comunicar, pero también las metodologías, las formas y las maneras en las que se comunica. Ahí inclusive en este proceso de Surgiendo surge un medio de comunicación alternativo para la paz que es Pasa la Voz, y también empiezan a formarse en diferentes personas que no tienen esas habilidades. Inclusive en Ajolis varios de nuestros voluntarios han formado en todos los temas de comunicaciones, de las cámaras, de los medios y demás. Son personas que a partir de todos los procesos de formación, los intercambios, los viajes que han tenido, digamos que han logrado nutrirse en todos estos temas de comunicaciones, y esto como consecuencia o como resultado lo que podemos obtener es que hemos podido visibilizar, mostrar y contar todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestras organizaciones con nuestras iniciativas. El impacto que ha tenido la visita de los chicos aquí los chicos de Ibagué, aquí a Vitoria, se ve principalmente reflejado en la capacidad de liderazgo que tienen ellos y ellas. O sea, tienen una capacidad de expresarse, tienen una capacidad de dar a conocer sus iniciativas, de dar a conocer sus problemáticas, de dar a conocer su potencial, y tienen esa capacidad como muy fácil, muy viva, y eso pues a los chicos y las chicas que viven aquí en Vitoria pues no es fácil ese tipo de potencial o ese tipo de actitud en los liderazgos. O sea, son un poco más, no sé si más quietos, más tranquilos, y pues ese dinamismo de los jóvenes de Ibagué pues aquí gusta mucho, sobre todo por esa parte. Pues digamos, yo tuve la oportunidad de viajar en representación de la confluencia, pues de mi proceso Sin Estratos, y pues en general de la confluencia tuve la oportunidad de ir a España, al País Vasco, en un evento que había, que era un encuentro como de organizaciones latinoamericanas, de como de 6 países de aquí de Latinoamérica. Y pues la experiencia pues fue en términos profesionales y en términos personales pues fue bastante enriquecedora, ¿no? Pues allá pues logré intercambiar como conocimientos con diferentes personas y diferentes propuestas que hay alrededor del mundo, ¿no? Porque pues muchas veces uno cree que uno es la última Coca-Cola del desierto, que uno es como que lo último que está haciendo, y realmente uno se da cuenta que en muchos lugares hay mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no? Para mí, ir a representar un proyecto fuera de Colombia, para mí pues fue un sueño como hecho realidad, y una cosa que yo nunca me imaginé, y ahí me di cuenta que lo que yo estoy haciendo, lo que muchos hacemos, es realmente importante, no solo para aquí, para nuestro territorio, sino para hacerle ver al mundo que no somos los malos, de que acá vemos gente de bien, que a veces nos toca muy duro, pero que buscamos la forma de salir adelante. Yo he tenido la oportunidad de ir como a 3 viajes en el marco del proyecto, al Cauca, a Barranquilla y a España. Por supuesto, el que más me ha marcado es el de España. Era mi primera vez que salía del país, conocer otra cultura, estar tan lejos de casa tantos días, a título personal le cambia la perspectiva de vida incluso, y sobre todo el objetivo que uno fue de ese viaje, ¿sí? En el Cauca, de conocer todo el proceso de plan de vida desde los campesinos, desde los afro, todo el proceso que allí están dando, y cómo era eso que aprendimos allí, empezarlo a materializar aquí al interior de Surgiendo. Uno de los componentes de esa estrategia de este proyecto han sido los viajes, que son esos intercambios que hemos podido desarrollar. Uno, no solamente con las diferentes iniciativas, contando todo lo que nosotros estamos haciendo y visibilizándolo, y además sumándonos a otras redes como es Batera 2030, sino que hemos podido también conocer otro tipo de culturas, de organizaciones y de procesos organizacionales. Hemos inclusive también podido tener aquí personas que han venido a intercambio, a desarrollar iniciativas, a venir acá a realizar sus trabajos de grado, sus pasantías, y han podido también, uno, documentar, poder ellos mirar cómo, digamos, cómo poder nosotros tener otra visión de otra persona, porque muchas veces nosotros vemos lo mismo, y pues es muy importante que venga otra persona a otro país y pueda contextualizar y contarnos cómo está viendo lo que nosotros estamos desarrollando. Yo me di cuenta que romper las fronteras y que se hagan esos intercambios con otros jóvenes que pueden tener historias muy distintas por la geografía, pero que en últimas en todos los territorios siempre los jóvenes comparten muchas luchas,
y muchos sueños. Ani y Sayoa participaron con nosotros en el Festival Folclórico Colombiano, participaron en un desfile y para ellos fue muy grata la experiencia porque nunca habían hecho eso. Entonces fue muy enriquecedor. Yo sé que para ellas tener esta experiencia y llevarse un poquitico de lo que le aportamos desde Arte Vital y por supuesto desde nuestra cultura tolimense y colombiana. Y tenemos 2 vasos que son plegables. Es realmente satisfactorio ver cómo estos chicos han crecido dentro del proyecto y que se ven transformados, no solamente físicamente, sino que se ven empoderados. Hay chicas que en este proceso se han reconocido como feministas y trabajan por los derechos de otras mujeres jóvenes y de las niñas. Hemos visto jóvenes que han ido a otros lugares del mundo y de alguna manera cambian su visión de la vida, de la forma en cómo ven su realidad. Vemos una transformación positiva en muchos de ellos, en muchas de ellas, que pues para mí es satisfactorio, es realmente como ese aliciente que nos permite y nos motiva a seguir trabajando por esta población. Personalmente sí, para mí fue muy enriquecedor y digamos que puedo decir que soy una persona muy diferente antes y ahora y después del proyecto. Yo creo que me cambió mi vida para siempre. Francamente y a título personal como Jair Mora, como Tito, me siento muy agradecido, muy honrado de participar de este proceso, de este proyecto en el marco de jóvenes creadores de iniciativas para el desarrollo y la paz de Ibagué. De todos estos años he podido conocer personas increíbles que incluso del mismo territorio que no nos conocía, otros procesos, otros trabajos, otras organizaciones que le han apostado un montón por el desarrollo mismo de este sector y ahora después de 3 años es decir, es que somos compañeros, es que nos conocemos, podemos articular. Creo que eso es lo más valioso que nos ha podido dejar el proyecto. Bueno, personalmente la Erika que entró al proyecto es una Erika completamente distinta a la que sale, o sea, el proceso de evolución que hemos tenido, no solamente yo como persona y como profesional, sino también de las organizaciones, Pasa la Voz, el colectivo de mujeres, a Hollis, todas las organizaciones con las que hemos podido articular, todas las cosas que hemos hecho juntos, el hecho de ver que no solamente somos un colectivo que está trabajando y que está tratando de llevar un mensaje positivo a la sociedad, sino que somos muchísimos, pues lo es todo. La experiencia como base, potencia en cada frase, la esencia. Ama lo que haces, termina lo que empiezas, procura no rendirte, coherencia. Ama lo que haces, experiencia como base, potencia en cada frase, la esencia. Ama lo que haces, termina lo que empiezas, procura no rendirte, coherencia. Ama lo que haces. Aprendiz que no se rinde, pone el alma en cada ritmo. El amor a aquel papel en la tierra del escrito. El pintor mató sus penas soplándolas del lienzo. Dibujaba los veranos y pintaba los inviernos. Verso extenso, navegante de los viajes, armonías y compases. Es profeta con el rap en la tierra de gigantes. De la tierra de gigantes. De la tierra de gigantes. Nada es más importante ahora, la vida es una sola. La mía son reta y las tarimas, sonar en las consolas. Mi guía es esta aurora, iluminando en lo profundo, donde el amor mora, laborando a cada hora, perfeccionando la obra, mecanismo con el cual extraigo del órgano.